Si miras el partido no lo verás a Busquets, pero si ves a Busquets podrás ver todo el partido. Esa es una frase brillante de Vicente del Bosque para ilustrar lo que es todavía, por suerte todavía es Sergio Busquets como jugador de fútbol, más allá de que vaya a dejar el Fútbol Club Barcelona de aquí a pocos días, cuando termine la próxima liga, que ya ganó, o sea que se retira ganando una liga, una más para el Barcelona, y también una Supercopa de España, porque en enero pasado en Arabia Saudita el Barcelona había ganado al Real Madrid la final de la Supercopa Española. Así que con estos dos títulos Sergio Busquets queda como uno de los más ganadores de la historia del Barcelona, uno de los jugadores que más títulos ha ganado, solamente detrás de su amigo Lionel Messi, y ahí peleando con Xavi Hernández y con Andrés Iniesta. Esto muestra claras lo que Sergio Busquets fue en el Barcelona, una especie de rey sin corona, llamaría yo, porque claro, estuvo siempre como en las sombras de Xavi, de Iniesta, de Messi, por supuesto, que son los que optaron a casi todos los títulos individuales. Sergio Busquets fue un jugador excepcional. Algunos lo ponen como el mejor mediocentro de la historia del Barcelona. Yo creo que eso es algo discutible porque, por ejemplo, a mí me encantaba cómo jugaba Yaya Touré, que era un jugador distinto al marfileño, no era igual que Busquets, era otro tipo de jugador, quizá más ofensivo, quizá con más despliegue en cuanto a velocidad y lo demás. Pero en cuanto a ubicación, en cuanto a punto de equilibrio, en cuanto a calidad de movimientos, en cuanto a lo que es el manejo de la mitad de la cancha por un jugador, pocas veces se vio algo así como Sergio Busquets. Y una cosa muy interesante que quiero resaltar sobre un jugador así, y es que Sergio Busquets no necesitaba correr demasiado. Esto lo recalco mucho porque vengo insistiendo con este concepto. El fútbol no es correr. El fútbol no es correr. El fútbol es jugar. Al fútbol se juega y además correr, luchar, son elementos que agregan al futbolista. Le dan más aditamentos, le dan más riqueza si ustedes quieren. Pero lo más importante es jugar, es tener la técnica. Busquets lo que tiene es la técnica. Busquets lo que tiene es la ubicación, la posibilidad de generar este equilibrio en el juego, que siempre la pelota pasa en algún momento por él, pero además tiene esa posibilidad de mirar toda la cancha y saber qué hay que hacer en cada momento. A veces con un leve movimiento Busquets dejaba de lado a un jugador, podía eludir a un jugador o hacerlo pasar de largo solamente con un leve movimiento corporal, con un leve movimiento a veces de cintura, con apenas tocar la pelota para un costado. Es decir, es la muestra cabal de que no hay que hacer ese esfuerzo sensacional de tirarse a los pies. Yo me acuerdo que en el fútbol argentino había jugadores así, que simbolizan esto de tirarse los pies, la garra, y la gente se vuelve loca aplaudiendo, se rompe las manos. Bueno, Busquets lo simplificaba todo. Busquets no necesitaba hacer todo eso para ser un jugador genial, porque realmente fue un jugador genial. Bueno, por suerte hay que decirlo, es un jugador genial, más allá de que en el Barcelona termina una etapa de 15 años. Porque hay que decir también esto, ¿no? A veces en el fútbol hay que tener la suerte de que alguien confíe en las condiciones de uno. No todos los jugadores tienen esa suerte o tuvieron esa suerte en sus carreras. Hay jugadores muy buenos que no han tenido esa suerte. Otros que sí. En el caso de Busquets, por ejemplo, tuvo la posibilidad de tener a Pep Guardiola en el Barça B mucho antes de debutar en Primera División, y cuando Guardiola tuvo la posibilidad de ascender al primer equipo, cuando se fue Frank Rijkaard, y Laporta al final confió en sus condiciones como entrenador, más allá de que no tenía más experiencia que la del Barça B, aunque había sido un jugador de mucho fuste, claro. Bueno, confió en Guardiola y entonces Guardiola se llevó también a Busquets. Y esto es muy importante porque también habla del mérito de Busquets. ¿Por qué? Porque Guardiola jugó en esa misma posición que Busquets. Y Guardiola tenía ciertas características, no exactamente las mismas, pero ciertas características de Busquets. ¿Por qué digo ciertas? Porque bueno, Guardiola era un jugador quizá físicamente con menos porte, físicamente con más problemas para el cuerpo a cuerpo, cosa que Busquets no. Entonces, por ejemplo, Guardiola siempre rescataba, yo recuerdo, por ejemplo, en el maravilloso libro de Guillem Balaguer, ¿no? Pep Guardiola, la otra forma de ganar, donde él contaba cómo empezó como futbolista en primera división, y entonces cuando lo vio Johan Cruyff por primera vez, que era el entrenador del Barcelona en aquel tiempo, le dijo: pero vos, pibe, con ese físico no vas a poder ser medio centro, no vas a poder ser volante central, porque vos en el cuerpo a cuerpo, en la lucha contra el rival, esos rivales que son, en esa época eran esos Pac-Man que juegan en el medio en otros equipos, jugadores con un físico impresionante, como por ejemplo Edgar Davis, que después jugó en el Barcelona también, pero estaba en el Ajax o en la Juve. Bueno, con esa clase de jugadores, cuando choques, vas a perder siempre.
Entonces le digo, a no ser, le dijo así Cruyff, a no ser que sabiendo que tenés ese físico, lo que puedas hacer es estar adelantado un segundo a los rivales. Saber de antemano a dónde va a ir la pelota cuando la tengas, cuando la recibas. Entonces, en ese anticipo le ganes y entonces no tengas necesidad de ir al cuerpo, al choque, y entonces tengas la posibilidad de jugarla antes. Fue lo que pasó con Guardiola, que aprendió a hacer eso y terminó siendo un volante sensacional. Pero yo creo que Busquets es todavía más, porque a Busquets lo ayudó varias cosas, ¿no? Lo ayudaron varias cosas. La primera cosa que lo ayudó es el hecho de haber tenido como entrenador en su primera etapa, primero en la parte final de su etapa formativa y después en la primera parte del juego profesional, a alguien como Guardiola, que no solamente es un gran técnico, sino que jugó en la misma posición que él. Esto es muy importante para el jugador, porque esos secretos del puesto que manejan esos jugadores, si lo transmiten bien, puede ser realmente importantísimo. No le pasó a Guardiola con Cruyff, porque Cruyff no jugaba en esa posición, pero bueno, Cruyff fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, tiene esa ventaja. En el caso de Busquets tuvo la ventaja de que Guardiola jugaba en su misma posición, entonces le pudo transmitir algunos secretos y fíjense que más allá de que Busquets sí podía ir al choque, de hecho muchas veces se lo ha criticado porque se decía que magnificaba las caídas, que muchas veces era un jugador que se quejaba muchas veces de lesiones que no tenía, que simulaba, etcétera, etcétera. O sea, que podía ir al choque y muchas veces estaba en esos choques porque tiene un porte importante. Busquets sí que se anticipaba muchas veces a los rivales pese a todo. Busquets más de una vez eludió esa posibilidad de choques haciendo pasar la pelota rápidamente con un leve movimiento corporal. Y después otra cosa muy importante, que también hay que tener suerte y Busquets la tuvo, y es el hecho de formar parte de un gran equipo. Busquets formó parte de un gran equipo. No llegó a estar en el equipo anterior, en el de Rijkaard, no coincidió con Ronaldinho, pero sí formó parte del gran equipo de Barcelona desde la temporada 2008-2009, cuando Guardiola se hizo cargo, hasta yo diría que la temporada 12-13, que es la siguiente a la que Guardiola se fue, cuando Tito Vilanova lo reemplazó. Toda esa temporada con Tito Vilanova, hasta que la cruel enfermedad que tuvo Vilanova lo apartó del equipo, pero todo el resto de esa temporada posterior a Guardiola también Busquets fue muy importante. Después lo volvió a hacer con Luis Enrique en otros títulos más que tuvo el Barcelona, a mi gusto, ya bajando un poco el rendimiento, ya no era el Barcelona aquel, sino que era un buen Barcelona, si ustedes quieren, muy buen Barcelona, pero no fue el Barcelona de Guardiola, que para mí fue el mejor de todos, el de Guardiola-Vilanova, ¿no? Para decir las cosas como son. Pero Busquets siempre se destacó, más allá de los equipos, los altibajos que tuvo el Barcelona en estos años, en los tiempos en los que en Europa ya no rindió, en los que ya no ganó ligas como en las últimas 3 temporadas, hasta esta última que tuvimos ahora, pero siempre Busquets tuvo un rendimiento parejo. Hay que decir que Busquets siempre tuvo esa cuota de calidad, ese toque especial, sutil, que siempre lo ha hecho un jugador especial y un jugador que ha demostrado que al fútbol se juega, no se corre, que al fútbol se juega, no se lucha, que se puede luchar, claro que sí, cuando se pierde una pelota, ¿cómo no? Claro que hay que tratar de recuperarla. Pero bueno, Busquets es uno de esos jugadores como a mí me encantaba Fernando Redondo, o Claudio Marangoni, o Sergio Batista en su mejor momento en la selección argentina, o en Argentinos Juniors, por ejemplo, que son jugadores que están más para recuperar que para quitar. Yo siempre digo que hay que, en la posición de volante central, hay que diferenciar quite de recuperación. Quite es para varios jugadores. ¿Por qué? Por esto que decía antes, quite es para el jugador tribunero, por ejemplo. El que se tira los pies, cierra los ojos y se lanza con los pies para adelante y la pelota que la tenía el rival, a lo mejor el rival la pierde o le hace falta o la tira fuera. Recuperación es un concepto distinto. Recuperación tiene hasta una idea ofensiva del concepto. Porque recuperación es quitar la pelota al rival, pero para saber qué hacer inmediatamente con esa pelota, para dársela a un compañero. Siempre uno tiene que saber antes qué quiere hacer con ella, que es un poco lo que les comentaba que pasaba con Guardiola y lo que pasaba después con Busquets. Vamos a ver qué destino toma Sergio Busquets, pero esperemos siempre que sea un destino que nos permita seguirlo disfrutando, seguirlo viendo, más allá de que por supuesto es un jugador más veterano, un jugador que necesita de la compañía de otros jugadores que tengan una dinámica diferente. Por eso creo que esta última temporada, Xavi Hernández, que fue su compañero tantos años en el fútbol, se dio cuenta que al principio Busquets no estaba en su mejor momento, pero era porque necesitaba al lado jugadores que hagan otro tipo de trabajo, como es el caso de Frenkie de Jong, que para mí lo hizo magistralmente la última temporada. Ayudarlo con otras funciones. Busquets está para otra cosa. Está para distribuir rápidamente el juego con esto que le decía. La recuperación, no el quite. El juego, no la lucha.
el juego andando como haya que andar en cada uno de los minutos del partido, sin correr. Y así todo, Busquets fue campeón del mundo, fue campeón de Liga, fue campeón de la Champions, fue campeón de todo. ¿Por qué? Porque fue campeón de la Eurocopa. ¿Por qué? Porque tiene calidad y se puede ganar jugando así también. No solamente se gana corriendo, matándose, se gana primero que todo jugando el fútbol. Todo lo demás viene después. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.